Me llamo Valeria Martín y nací en Sevilla, donde las tardes huelen a azahar y las persianas guardan secretos. Aprendí pronto que los adultos también se pierden. Mi padre era un hombre correcto en la mesa y desordenado en el corazón. Cuando doña Mar, la vecina recién llegada del barrio de Triana, empezó a saludar desde el balcón con ese gesto de abanico que parecía un pequeño eclipse, él dejó de preguntarme por los deberes y empezó a preguntarle a ella por cualquier excusa. Yo tenía 12 años y una bicicleta verde, un día la dejó apoyada contra la pared y nunca la reparó. A veces el amor empieza por olvidos pequeños. Mi madre, cansada de silencios que parecían muebles viejos, se fue a vivir con mi tía a Cádiz. No hubo grandes escenas, solo la puerta cerrándose como una costa en marea baja. Me quedé con mi padre y con los ecos del edificio, el golpe del ascensor, las voces de patio, la radio de doña Mar cantando coplas a media tarde. Nunca pasó nada explícito delante de mí, pero el aire tenía esa electricidad que vuelve frágiles los vasos. Crecí enseñándome a leer la ausencia como si fuera un idioma. Con el tiempo mi padre y yo aprendimos a convivir sin hablarnos de lo esencial. Me daba dinero para las castañuelas del conservatorio y me decía, no vuelvas tarde. Yo volvía pronto, me vestía con vestidos sencillos, algunos con flores, otros lisos, y me quedaba mirando mi reflejo en el cristal del salón, preguntándome si la belleza servía para abrir puertas o para cerrarlas. A los 16 descubrí los tacones de mi madre en una caja, negros, con tiras finas que parecían promesas. Me los probé sola. No buscaba miradas, buscaba equilibrio. A los 18 me mudé a Madrid para estudiar comunicación. La estación de Atocha me recibió con ese murmullo de hojas y maletas que parece un bosque. Conseguí una habitación en Lavapiés, un cuarto con balcón estrecho, un perchero de metal y un espejo alto que me devolvía una versión de mí más valiente de lo que me sentía. Compré un vestido rojo de tela suave, una chaqueta de cuero y unos pendientes dorados que tintineaban cuando reía. También un frasco de perfume que olía a vainilla con algo de sal, como si el mar se hubiera escondido en la botella. No me vestía para nadie en concreto, me vestía para sostenerme. En la facultad conocí a Clara, que venía de Valencia y tenía esa forma luminosa de caminar con prisa. Nos sentábamos en la misma fila, compartíamos café de máquina y listas de reproducción. Un viernes me arrastró a una exposición en Malasaña, paredes blancas, fotografías en blanco y negro, y un público que sabía asentir con la copa en la mano. Allí lo vi por primera vez, Mateo Aranda, periodista cultural, 45 años, camisa azul arremangada, barba muy corta y una mirada que escuchaba antes de preguntar. No era un actor de cine, era otra cosa, un lugar donde parecía que al fin se entendían las palabras. Esa foto está montada para que mires al fondo, dijo a mi lado, señalando un retrato de una mujer en un pasillo. Entra por la seda del vestido, pero quédate por la puerta entreabierta. Sonreí. Me crucé de brazos sin querer, consciente del tacto de mi chaqueta sobre el vestido. Entonces mirar es elegir, contesté. ¿Y si siempre elijo mal? Elegir es vivir con lo que elegiste. Se presentó con una naturalidad que daba paz. No se acercó demasiado, no rozó nada que no fuera el aire. Y sin embargo yo sentí un latido más claro que otros. No me miró como lo había hecho nadie, no como presa, ni como trofeo, ni como espejo. Me miró como si ya supiera que a veces me siento en el balcón con medias de rejilla para recordar que mi piel también es un mapa, y que me gustan los guantes de satén porque hacen de mis manos una ceremonia. No lo sabía, por supuesto, pero yo me sentí adivinada sin haber hablado. Esa noche no pasó nada salvo una conversación larga. Salimos del local y caminamos por calles que olían a pan recién hecho y a promesas tímidas. Yo llevaba botines de tacón medio, él zapatillas blancas con polvo de ciudad. Me habló de su columna semanal, de cómo la cultura también puede ser un refugio y un arma. Yo le hablé de Sevilla, de mi bicicleta verde, de la vecina que bailaba con el abanico como si fuera un faro. No mencioné a mi madre. A veces el silencio también protege.
No confundas intensidad con profundidad, Valeria, me dijo antes de despedirse. Es fácil que el ruido nos parezca música. Me reí porque el viento me había despeinado el flequillo y porque a esa hora los semáforos parecían latir. Nos dimos la mano. Él la sostuvo un segundo más de lo necesario, sin apretar, como quien cierra un libro con cuidado de no doblar las páginas. No me pidió el teléfono, yo tampoco. Quedó una suspensión agradable, un acorde sin resolver. Durante semanas lo vi de lejos, a veces en presentaciones, a veces en un café de Chueca donde las tazas llevaban nombres de poetas. Empecé a escribir mejor, a mirar mejor. También empecé a cuidar mis rituales, medias suaves bajo faldas midi, ligeras cintas de encaje que no enseñaba a nadie, labios color vino y una bufanda de lana con la que me escondía en el metro. Nada explícito, solo el recordatorio de que la intimidad es un jardín, y en mi jardín había por fin orden. Un domingo me llamó Clara, ven a la Latina, hay mercado y he visto a tu periodista. Fui con un vestido beige, cinturón fino y alpargatas, me colgué un bolsito de cadena y me perfumé detrás de las orejas, un gesto que aprendí de mi madre. Mateo hojeaba libros usados en un puesto. Me acerqué con una seguridad prestada. Si vuelves a hablarme de puertas entreabiertas, le dije, esta vez dime qué hay dentro. Sonrió y en su sonrisa cabía una terraza al atardecer. Depende de quién entre. Nos fuimos a un bar con azulejos antiguos. Pedimos vermut con rodaja de naranja y aceitunas. Me contó que dirigía un taller de crónica los jueves. Ven cuando quieras, no hace falta apuntarse. Sentí ese tirón en el estómago que es mitad entusiasmo y mitad advertencia. Lo reconocí, era el mismo tirón que de niña me empujaba a la puerta del balcón de Doña Mar, a mirar lo que no entendía. Esta vez, me dije, entraré con luz. Llegó el jueves. Elegí una falda lápiz azul noche, blusa blanca de botones nacarados y un abrigo camel. El aula estaba medio llena. Mateo me saludó sin favoritismos, me asignó un texto duro sobre un hombre absolutamente desconocido. Su tema era la pérdida y cómo las ciudades la camuflan con nians. Escribí sin respirar, con la sensación de estar pasando un espejo por mis paredes. Leímos en voz alta, al terminar, él levantó la vista. Has aprendido a poner música sin ruido, dijo. También has aprendido a callar lo importante. Eso, tarde o temprano, quiebra la partitura. Y si no sé decirlo, pensé. ¿Y si hay habitaciones de mí que solo se abren a oscuras? Salimos a fumar al patio, aunque yo no fumo, me quedé con la copa de plástico entre los dedos, jugando con el borde. Él estaba a mi lado sin invadir, con esa distancia correcta que invita a acortarla. Sentí ganas de contarle lo que nunca conté, que crecí sosteniéndome sola, que me he equivocado buscando intensidad donde solo había ruido, que a veces mi deseo se viste de telas y rituales para no sentirse expuesto. No pude. Sonó su teléfono. Miró la pantalla y se disculpó. Tengo que salir un momento. Vuelvo enseguida. Lo vi alejarse por el pasillo. Me quedé allí con mi falda azul y mis tacones que marcaban un compás mínimo. El patio olía a invierno y a pintura húmeda. De pronto, noté que me observaban desde la puerta lateral. Una mujer de mi edad, melena oscura recogida en un moño bajo, trench beige, labios rojos perfectos. Tenía los ojos de quien conoce un mapa que tú ignoras. Tú eres Valeria, ¿verdad? Preguntó con suavidad. Asentí. Soy Teresa, dijo. Y creo que deberíamos hablar antes de que te hagas daño. No dijo más. Solo me sostuvo la mirada con una mezcla de compasión y autoridad. En su muñeca brillaba una pulsera fina con un nombre grabado que no alcancé a leer. Sentí un frío pequeño en la nuca, como cuando una puerta se abre sin que sepas por qué. De pronto supe que Mateo no era una isla, que alrededor de él había corrientes que yo aún no entendía. Teresa sonrió, pero su sonrisa no era un faro, era una advertencia.
Aquella noche, de regreso en mi cuarto de lavapiés, colgué el abrigo con cuidado, me descalcé y me quedé un rato en el balcón con las medias de rejilla y la camiseta blanca, respirando el aire tibio de la ciudad que nunca cierra del todo los ojos. Puse mi perfume sobre la mesita como si fuera una promesa. En la calle alguien reía. En mi teléfono un mensaje nuevo: mañana, 7:30, Café Manuela. Teresa. No era una invitación, era la llave de una puerta que no sabía si quería abrir. Me dormí tarde con el sonido de la ciudad arrullándome y la certeza de que las historias que parecen empezar por amor a veces empiezan por una advertencia. Teresa llegó puntual a Café Manuela. Yo ya estaba allí con mi falda lápiz azul noche, blusa negra de seda, labios color cereza profunda. En el espejo detrás de la barra veía cómo ella se acercaba despacio, como quien arrastra un silencio. «No te sientes cerca de la pared», me dijo. «En estos sitios, escuchar es un arte». Obedecí sin saber por qué. Teresa pidió café solo, yo un té verde con miel. Se acomodó el moño, cruzó las piernas con elegancia. Parecía una actriz que se había rehecho 1000 veces. «Mateo no es peligroso en el sentido que imaginas», dijo. «Es peligroso porque hace que tu versión de ti misma parezca pequeña». No supe si era advertencia o diagnóstico. «¿Tú lo conoces bien?», pregunté. «Yo he visto a 3 como tú antes», respondió sin pestañear. «No eres la primera que se siente escogida. Él escucha, observa, deja que tú llenes el silencio, y cuando te das cuenta, ya no sabes si piensas por tu cuenta o por lo que él sugiere sin decir». Miré mi bolso, toqué la cadena dorada. La ciudad afuera tenía ese ruido de motos, de sirenas y pasos húmedos. Había algo asfixiante y delicioso en esa sombra que ella dibujaba. «¿Y tú quién eres en esta historia?», pregunté. Teresa giró la cucharita en el café, lento como un metrónomo. «La que decidió no ser pieza de nadie». Sentí un pinchazo de orgullo herido. Yo no quería ser pieza. Yo quería ser protagonista. Pero había algo que yo aún no entendía, porque este hombre mayor, dueño de su voz, podía cambiar mi respiración solo con una frase. Esa noche volví andando a lavapiés. Subí al piso, me quité los tacones y me quedé en calcetines oscuros sobre el parquet frío. Abrí una libreta. Empecé a escribir lo que no había dicho. No quiero ser vista como objeto, pero busco miradas que me definan. Me asusta la idea de ser invisible. Me gusta sentir que puedo provocar algo en otro. No sexo explícito, sino poder. Presencia. Cada frase parecía confesar un crimen íntimo. Las semanas siguientes Mateo empezó a escribirme mensajes cortos, enlaces a artículos, citas literarias, preguntas que parecían inocentes. No hablábamos de emociones, no hablábamos de nosotros. Pero la ausencia entre esas líneas tenía forma. Una tarde de domingo lo vi en Chueca, en una librería pequeña con un gato negro durmiendo entre los estantes. Yo llevaba vestido verde oliva hasta la rodilla, medias opacas, botines de cuero. Él me vio antes de que yo lo saludara. «Tú lees como quien se protege», dijo. Yo respondí sin pensar. «Y tú hablas como quien se esconde». Él sonrió y me invitó a caminar. Caminamos. No tocó mi mano. No rozó mi cintura. Y sin embargo toda mi piel estaba alerta. Como si cada paso suyo fuera una orden silenciosa. «Valeria, hay algo que aún no has escrito», dijo. «¿Qué?». «Lo que realmente quieres de ti misma». Esa noche me quedé despierta hasta tarde. Me puse medias de encaje, me senté frente al espejo. No para seducir a nadie. Para mirarme sin miedo. Me di cuenta de que mis rituales no eran vanidad, eran arquitectura emocional. Cada hebra, cada accesorio, era una defensa contra el vacío. En la facultad, mis textos empezaron a cambiar. Eran más cortos, más precisos, más afilados.
Los profesores lo notaron. Algunos me elogiaron, otros se inquietaron. Clara estaba feliz por mí. Parece que al fin encontraste tu voz, me dijo. No. No era mi voz. Era una voz que yo estaba fabricando para sobrevivir al silencio. Un día, Mateo me invitó a una presentación privada en un estudio en Malasaña. Había luces bajas, música suave, pocos invitados. Y allí, en un rincón, estaba Teresa. Me observaba como quien ya sabe el final. Me acerqué. ¿Por qué sigues aquí? Pregunté. Porque tú aún no entendiste lo peor, dijo Teresa. ¿Qué cosa? Se inclinó hacia mí despacio con esa calma cruel de quien ya lloró todo lo que tenía que llorar. Lo más adictivo no es él. Es como tú te sientes cuando él te mira. Sentí vértigo. Como si estuviera al borde de un balcón muy alto. Entonces Mateo apareció detrás de mí, y su sombra se proyectó sobre mi hombro como una firma. Valeria, dijo con esa voz que conoce los ritmos del peligro, necesito que escribas algo para mí. Algo que aún no te atreviste a escribir. ¿Qué? Tu primera mentira consciente. Y yo supe en ese instante que estaba entrando en un territorio sin mapas. Escribí la mentira. La escribí en un papel pequeño con mi letra más elegante, esa que uso solo cuando quiero que algo parezca verdad. Era una frase sencilla, pero cargada de veneno. No necesito que me elijan. Sabía que era mentira. Yo vivía para ser elegida. Cuando llegué al estudio la semana siguiente, Mateo me esperaba con un vaso de agua con limón. Teresa no estaba. Había silencio de museo. Él tomó el papel, lo leyó, y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. No comentó nada. Esa indiferencia me perforó más que un insulto. Ahora tienes que actuar como si fuera verdad, dijo. Esa frase fue una orden invisible. Y yo la obedecí. En los días que siguieron, fingí distancia. Fingí calma. Fingí que podía desaparecer de su órbita. Pero cada noche en mi habitación, colgaba mi vestido midi cuidadosamente en el perchero, alineaba mis tacones negros, ponía mis medias de seda sobre la silla. Era una coreografía mental. Una forma de sostener mi poder imaginario. Mi escritura cambió otra vez. Se volvió más oscura, más fría. Empecé a escribir sobre mujeres que caminaban por Madrid con los bolsillos llenos de papeles rotos. En mis relatos había personajes que solo sabían amar si alguien los controlaba. Los profesores lo notaron. Valeria, ¿qué estás escribiendo? Me preguntó uno. Estoy escribiendo mi proceso, respondí. Pero mi proceso no era evolución. Era hundimiento disfrazado de estilo. Un jueves después del taller, Mateo me pidió que lo acompañara a una terraza en la Latina. Llevaba camisa blanca arremangada, reloj plateado, y esa mirada que sabe desarmar sin tocar. Yo llevaba blazer gris, jeans oscuros, botines y un cinturón fino. Me sentía más adulta que nunca. Teresa te ha marcado, dijo él, bebiendo su vino blanco lento. ¿Por qué la necesitas cerca? Pregunté sin rodeos. Porque ella conoce mis límites mejor que yo. Esa respuesta era una bomba envuelta en terciopelo. Entonces lo entendí, Teresa no era su pasado romántico. Era su espejo. Su control de daños. Y yo, empezaba a ser otra variable más en su ecuación. Tú sabes que puedo irme, dije. Pero no te vas, contestó con facilidad extrema. Esa frase me atravesó como un hilo caliente. Porque era verdad. Yo no me iba. Una noche sola en mi cuarto me puse un camisón satinado color champagne, me recogí el pelo con un clip dorado, y me senté en el balcón con la ciudad respirando debajo. Tenía un cigarrillo entre los dedos, pero no lo encendí. Solo me gustaba la imagen, el poder de la pose.
Me imaginé a mí misma como una pintura. En el móvil apareció un mensaje. Teresa. No eres la única que quiere ser elegida. Pero algunas entendemos los precios. Le respondí. ¿Y tú qué precio pagaste? Pasaron minutos sin respuesta. Después llegó un mensaje de ella. Demasiado alto. Por eso te advierto. No para salvarlo a él. Para salvarte a ti. No dormí esa noche. El sábado siguiente Mateo me envió la dirección de un evento privado literario en una azotea de Chueca. Decía, es importante que vengas. No explicó por qué. Yo fui. Llevaba vestido negro ajustado, chaqueta corta, medias finas, perfume de vainilla salada. El aire nocturno era una mezcla de jazz suave y luces bajas. Cuando llegué no encontré a Mateo. Encontré a Teresa. Estaba sola, apoyada en la barandilla, mirando las luces de Madrid. Su perfil era una tragedia completa. ¿Y él? Pregunté. ¿Vendrá? ¿O no a veces hace eso? Para medir tu reacción. Me sentí como un tablero de ajedrez, esperando un movimiento invisible. Valeria, dijo Teresa sin mirarme, lo que está pasando contigo ya le pasó a otras. Y él siempre se mantiene limpio. Tú no. ¿Qué quieres que haga? Pregunté con un nudo en la garganta. Ella me miró directamente sin piedad, sin ternura, sin máscara. Quiero que decidas si quieres ser protagonista o material de entrenamiento. En ese instante detrás de nosotras abrió la puerta de la azotea. Era Mateo. Nos miraba a las dos con una calma aterradora. Y su mirada no era la mirada de un hombre sorprendido. Era la mirada de alguien que ya sabía que nosotras estábamos allí juntas. Como si él mismo hubiera diseñado esa escena. Mateo nos miró como quien evalúa un ensayo final. No saludó, no sonrió. Caminó hacia la barandilla, se apoyó y dijo: las historias más poderosas son las que dejan cicatriz. Teresa bajó la mirada. Yo permanecí inmóvil. ¿Qué esperas de mí? Pregunté. Que escribas sin miedo, respondió él. Y para eso tienes que romper algo primero. Yo sentí una presión en el pecho. Había algo frío detrás de esas palabras. No era motivación. Era método. Yo era material de laboratorio emocional. Teresa se marchó sin decir adiós. En las siguientes semanas, sentí como si mi vida se hubiera reducido a 2 dimensiones. Las clases. El mundo alrededor de Mateo. No había más. Mis amigas se convirtieron en ruido periférico. Las llamadas de mi madre desde Sevilla las contestaba con monosílabos. Dormía poco, comía cualquier cosa. Pero seguía vistiéndome cada día como si fuera escena de película, faldas lápiz, blusas sedosas, labial rojo profundo, perfume dulce salado. Como si mi piel fuera una historia que tenía que impresionar a un juez invisible. Mis textos se volvieron más crudos, más nítidos. Había páginas que parecían confesiones disfrazadas. A los profesores les daba miedo preguntar. Y yo no daba explicaciones. Un viernes encontré a Mateo en la misma librería de Chueca, sentado en el suelo entre 2 estantes, subrayando una frase. Me senté frente a él. ¿Qué soy yo para ti? Solté de golpe. Él cerró el libro despacio. Tú eres alguien que quiere aprender a dominar su deseo. ¿Y tú me enseñas o me utilizas? Las dos cosas pueden coexistir, dijo. Esa respuesta era peor que un insulto. Empecé a acudir cada jueves a su taller. Ya no iba a buscar aprobación, iba a buscar choque. Dosis. Impacto. Como si necesitara sentirme viva solo cuando él me desarmaba con una frase. Teresa apareció un par de veces.
Ya no intentaba salvarme. Me observaba con tristeza, como se mira un incendio sabiendo que ya nadie lo va a apagar. Una tarde después del taller, Mateo me pidió que lo acompañara a caminar por Gran Vía. La ciudad tenía olor a palomitas, lluvia y escaparates iluminados. Quiero que escribas algo nuevo, dijo. Algo que te da vergüenza. ¿Qué tipo de vergüenza? La que te obliga a mirarte sin accesorios. Esa frase se me clavó. Yo construía mi identidad a través de accesorios, ropa, texturas, gestos, insinuación silenciosa. Y ahora me pedía desnudar el ego, no el cuerpo. Eso dolía más. Caminé sola hacia casa. Esa noche no me maquillé. Me puse una camiseta blanca simple y me miré en el espejo sin armadura. Me sentí extranjera en mi propio rostro. Me sentí deshabitada. A la semana siguiente Teresa me escribió. ¿Puedes venir al café? Necesito verte. Fui. Ella estaba diferente. Más seria. Más agotada. Me ofreció asiento. Mateo no sabe amar, dijo sin rodeos. Él hace que otros amen por él. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque ayer vi tu último texto. Y ya no estás escribiendo para aprender. Estás escribiendo para destruirte. Sentí un nudo en la garganta. No respondí. Teresa tomó aire. A mí también me pasó lo mismo, Valeria. Por eso quiero que escuches algo importante, no esperes que él te salve cuando empieces a romperte. Me levanté. No necesito salvación, susurré. Eso lo dices ahora, respondió ella. Pero el derrumbe no avisa. Salí del café temblando. Esa noche en mi cuarto con las luces apagadas, sentí un vacío insostenible. No tenía paz en ninguna parte. Ni en la ciudad, ni en los textos, ni en mi piel. Abrí todas mis cajas donde guardaba mis rituales, medias, collares, cuadernos, cartas. Todo estaba impregnado de esa ilusión de control. Quise llamarlo. No lo hice. Quise llorar. No pude. Tuve miedo de mí misma. Miedo de mi propia mente cuando ya no encontraba estímulo. Al amanecer me senté frente al portátil y empecé a escribir un texto donde revelaba mi dependencia emocional. Fue la primera vez en meses que no escribía para él. Lo escribía para no desaparecer. Cuando terminé, recibí un mensaje de Mateo. Necesitamos hablar. Solo esas 3 palabras. Y yo supe con un frío metálico recorriéndome las manos, que esa conversación podría definir el destino de todo. Mateo eligió un lugar silencioso para esa conversación, una sala pequeña dentro del mismo estudio donde yo asistía al taller. Luces bajas, olor a madera, el sonido lejano de la ciudad filtrándose como una respiración. Cuando entré, él no me ofreció asiento. Se quedó de pie. Leí tu último texto, dijo. Ahí estás tú por primera vez. Sin máscara. No supe si eso era elogio o sentencia. No quiero ser tu experimento, le dije. Pero ya lo eres. Ese ya fue como un disparo invisible. Entonces le pregunté algo que llevaba semanas dentro, clavado como astilla. ¿Alguna vez te importé de verdad? Mateo caminó 3 pasos hacia mí, despacio, como quien mide su sombra. Valeria, tú eres talentosa. Pero tienes un vacío demasiado grande. Yo solo te lo señalé. Y te aprovechaste de él. No. Yo solo lo iluminé. Ese hombre sabía usar el lenguaje como un bisturí. Yo respiré hondo. Sentí mis botines negros sujetos a la madera del piso, mi trench beige sobre mis hombros, y mis guantes cortos dentro del bolso, mis pequeños rituales, mi teatro personal. Pero en ese momento por primera vez sentí que la ropa no me protegía. Termina el taller, dijo él.
Y después sigue tu camino. No hay más que aprender aquí. Fue la forma más elegante y más cruel de adiós. Yo salí del estudio sin decir palabra. Afuera, la noche de Madrid tenía ese tono dorado de las farolas que maquillan la tristeza. Caminé sin destino. Llegué a mi piso en Lavapiés, abrí la ventana, respiré la madrugada y me quedé sentada en el suelo. El móvil vibró. Era Teresa. ¿Quieres un consejo? No vuelvas a él. Vuelve a ti. No respondí. Con el paso de los días empecé a deshacer mis antiguos rituales. Dejé de maquillarme como en guerra. Dejé de escribir para impresionar. Dejé de pensar que mi poder estaba en mis accesorios. Empecé a escribir por la mañana, sin música, sin perfume. Historias simples, humanas. Y lentamente recuperé algo que había olvidado, mi propia voz interna. Los profesores notaron el cambio. Clara también. Estás más tranquila, dijo. Estoy volviendo a mí, respondí. No le hablé de Mateo. No le hablé de Teresa. Era una cicatriz reciente. No necesitaba exhibirla para validarla. Un mes después abrí la libreta donde Mateo guardó mi mentira. La primera. No necesito que me elijan. La leí muchas veces. Era mentira cuando la escribí. Era mentira cuando él la guardó. Pero ahora ya no lo sé. Porque ya no sentía necesidad de ser escogida. Sentía necesidad de escribir. Metí ese papel en un sobre y lo dejé en la biblioteca de Chueca, en la sección de libros usados, dentro de un tomo antiguo de poesía española. Como un exorcismo tranquilo. Hoy, cuando camino por la ciudad, vuelvo a sentir que pertenezco a los lugares. No a las miradas. Sigo usando mis tacones, mis collares, mis medias suaves. Pero ahora son míos. No son disfraces para ser aprobada. Son parte de mi estilo, no de mi prisión. Y cada vez que huelo la vainilla con sal, mi antiguo perfume, sé que cierro una puerta que alguna vez me devoró. Madrid sigue sin dormir. Y yo al fin duermo. O casi. Porque hay noches en que me despierto y siento que la historia no terminó allí. A veces recibo mensajes sin nombre, solo puntos suspensivos. O enlaces a artículos nuevos sin firma. Y no sé decir con certeza si Mateo quedó en mi pasado. O si apenas fue el prólogo de algo más oscuro que aún se está acercando.